Para conocer la historia del gas y del petróleo es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años a un área denominada Mesozoico. En aquellos tiempos los continentes, que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes de las actuales, comenzaban a formarse lentamente y a lo largo de millones de años empezaron a configurar el mapa tal como lo conocemos. Eran los días de los grandes dinosaurios y de interminables bosques de coníferas, de aguas tranquilas, grandes lagos. Comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de derechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos de origen animal, así como de algas y plantas terrestres que se depositaron en el fondo del mar, junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago sepultado, a veces con materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie, y con el peso de los nuevos sedimentos, hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la atmósfera al alcanzar determinados valores de presión y temperatura, y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos o roca madre, que tratase de una roca impermeable. Esos hidrocarburos que quedaron atrapados en poros microscópicos, aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que lo generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de escape para una parte del gas y del petróleo en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante esta migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, poros que estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie a lo largo de millones de años. Una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras. La exploración. La exploración es el estudio de suelos que se realiza para identificar y localizar posibles yacimientos. Se toman muestras de roca y suelo en los que se describen las características de la superficie. También con imágenes satelitales y fotografías aéreas, y se someten a la investigación y al análisis. De ser ubicados las posibles zonas donde existen hidrocarburos, se da inicio al segundo proceso llamado sísmica. Para la sísmica terrestre se ubican pequeñas cantidades desde 8 metros de diámetro y entre 5 y 15 metros de profundidad, y se producen pequeñas detonaciones que generan ondas que se propagan hasta el subsuelo y a través de una estación receptora compuesta por unos equipos llamados geófonos. Se recopila información de las características de las diferentes formaciones geológicas. Esto genera una imagen de las diferentes capas del subsuelo, a veces llamada estudio ecosonográfico. Los geólogos determinan las zonas aptas para encontrar hidrocarburos y se dan paso a la perforación exploratoria. En el caso de sísmica marina se utiliza un barco científico que arrastra un juego de cables que portan los geófonos y pistolas de aire. Este mecanismo expulsa aire comprimido de alta presión, generando ondas que atraviesan el lecho marino y las diferentes formaciones del subsuelo, que rebotan para ser identificadas por los geófonos y ser analizadas por los geólogos. La exploración sísmica se realiza bajo parámetros de buenas prácticas y respetando las normas ambientales. Este procedimiento no afecta a los acuíferos ni los cuerpos de agua ambientales. Las compañías invierten altas cantidades de recursos económicos, humanos y tecnológicos, factores que no garantizan el hallazgo de un yacimiento, pero sí una operación con los más altos estándares y buenas prácticas. La perforación.
El primer pozo que se perfora en un área geológicamente inexplorada y que permite saber si realmente hay o no hidrocarburos se denomina pozo exploratorio. Para esto se instala una torre de perforación para abrir un pozo que atraviesa las formaciones del subsuelo hasta llegar al yacimiento que contiene el petróleo y o el gas. Esto puede durar entre un mes y más de un año, dependiendo de la complejidad geológica y del objetivo trazado. La torre taladro está compuesta por un sistema de tuberías de acero que se van uniendo a medida que avanza la perforación. Se utiliza una broca que va perforando el suelo y un sistema de lodos que bombea, inyecta y circula permanentemente, es decir, lubrica la broca, sostiene las paredes del pozo y saca a la superficie el material sólido. Grandes motores que imprimen la fuerza que requiere este proceso de perforación y un sistema de prevención de la salida de fluidos provenientes del subsuelo para llegar al yacimiento en las diferentes etapas de perforación. Se utiliza también un tipo especial de tubería de revestimiento, la cual se cementa en las paredes del pozo y previene posible contaminación de acuíferos. Producción. Al final la perforación se realiza el comportamiento y prueba de los pozos. Si el volumen encontrado justifica su extracción, se inicia la producción de crudo y gas natural mediante un instrumento llamado cañón. Se perfora el último tramo de tubería, abriendo pequeños orificios por donde empezará a filtrarse el hidrocarburo saliendo a la superficie de manera controlada. En ocasiones, el hidrocarburo llega a la superficie por flujo natural. De ser necesario por insuficiente presión, se instalan sistemas artificiales para bombear el crudo. En el caso del gas natural, la presión del yacimiento es suficiente para impulsarlo hacia la superficie. Cuando esta presión va disminuyendo, es necesario implementar nuevos sistemas de compresión que estimulen su flujo hacia la superficie. En superficie se utilizan diferentes equipos para limpiar las impurezas del crudo, separando sedimentos de agua, gas natural, y se adicionan diferentes químicos para alcanzar las propiedades exigidas por el mercado y se colocan en tanques de almacenamiento para iniciar su transporte. Para el caso del gas, se limpian sus impurezas y por razones de seguridad, luego se almacena mediante compresión en tanques especiales o se convierte en gas licuado para su transportación directamente. Transporte. Para el transporte del crudo o de los productos elaborados en una refinería o puerto de exportación, se utiliza un sistema de tuberías de acero llamados ductos, que en la mayoría de los casos van a 2 metros bajo tierra y en otros sobre la superficie del suelo, atravesando diferentes escenarios topográficos. En algunos casos hasta más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. También se utilizan transportes automotores en los casos en donde no existe la infraestructura de transporte por ductos, cercanos a las facilidades de producción para lograr que el petróleo o el gas fluyan por el oleoducto o gasoducto. Se construyen estaciones o plantas de bombeo a lo largo de esta, las cuales inyectan presión al sistema, impulsando el hidrocarburo en los puertos o refinerías para después almacenarlo en tanques especiales. Para hablar de refinación, es cuando el crudo se somete a temperaturas cercanas a los 400 grados mediante un conjunto de hornos en torres de destilación, tanques, tuberías y separadores que los convierten en vapor. Luego se conduce a la parte inferior de una torre cilíndrica que puede superar los 50 metros. En ella se encuentran bandejas a diferentes niveles, también llamadas platos, que separan los diferentes componentes del crudo según el tipo de ebullición. A la medida que el vapor sube por la torre, pierde calor y se enfría. Se condensa y se separan los componentes, obteniendo los diferentes productos como gas, propano y butano, queroseno, naftas y gasóleos. Los gases como propano y butano se obtienen en la parte superior de la torre y los combustibles y asfaltos en la parte inferior. Los productos de este proceso se llaman derivados y se clasifican en combustibles y petroquímicos. Cabe aclarar que son más de 2.000 y se utilizan en diferentes propósitos de nuestra vida diaria. Tenemos la industria petroquímica.
que es un área de la química que está abocada al estudio de los derivados del petróleo y su utilización en la industria. Es un área vital ya que la demanda de combustibles crece día a día y se desarrolla a partir del petróleo y del gas natural. Desde ese vínculo organiza las cadenas que la integran. La industria petroquímica tiene como objetivo la transformación del petróleo en la mayor cantidad de derivados posibles con menor a mayor calidad, dependiendo de los procesos aplicados. La petroquímica aporta los conocimientos y mecanismos para la extracción de sustancias químicas a partir de los combustibles fósiles, de la gasolina, del propano, el metano y el butano, que son algunos de los combustibles que permiten el desarrollo de productos de la petroquímica. Esta ciencia también posibilita la producción de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, la obtención de asfaltos y fibras sintéticas y la fabricación de distintos plásticos, guantes, utensilios de tupperware, pinturas, entre muchos otros artículos de uso cotidiano. Todo esto forma parte de la petroquímica. Hay que subrayar que además la petroquímica es una rama de la industria química que se puede dividir claramente en dos grupos, aunque algunos lo manejen que es políticamente. Así, por un lado, nos encontramos a la petroquímica primaria. Bajo esta denominación se encuentra la disciplina que se encarga de manera fundamental de acometer lo que sería el procesamiento tanto del gas natural como de los derivados del petróleo. Y por otro lado, tenemos la petroquímica secundaria, que en su caso la podríamos establecer como la que se encarga de proceder a transformar distintos productos, fundamentalmente los básicos e intermedios. La producción de la petroquímica en el mundo ha aumentado desde el 1980 debido al gran avance tecnológico. Los tres pasos básicos de la petroquímica, que son la extracción del petróleo, la refinación del mismo y la transformación a un producto con estos procesos. Pero a pesar de esto, tiene 45 etapas previas. La industria petroquímica exige el cumplimiento de normas de seguridad para evitar los daños ambientales. Hay que agregar también como un dato interesante que México y Arabia Saudita son dos de los países que más importancia y presencia tienen en la petroquímica. No obstante, existen otros muchos que también han hecho de esta rama de la industria química una fuente de su riqueza. En México llegamos a ser el cuarto productor de petróleo a nivel mundial, situación que ha cambiado a la fecha después de algunas reformas energéticas.